cuando quieras, Joan, ya estamos grabando. Muchas gracias por este ratito, por tu compartir este conocimiento de NLP en general y sobre todo con los casos de salud. Y cuando quieras. Vale, de acuerdo, gracias, Ruth. Voy a poner la presentación porque esto, aunque parezca la presentación, no lo es. Es un PDF fake. Así que un segundo, que siempre lo pongo al fondo porque queda bien. Ahora sí, estáis viendo lo mismo de antes, ¿verdad? Lo mismo. Vale, perfecto. Es lo que quería. Bueno, me presento por si alguien no me conoce o llega tarde. Bueno, soy Joan Vila, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Valencia. Pero estoy en el IDAL, el Laboratorio de Análisis Inteligente de Datos. Y nada, os voy a contar en pocas palabras lo que significa el trabajar con palabras. Vale, es un poco redundante. Básicamente vamos a hablar de lo que se conoce en todo el mundo de la informática como NLP o en castellano sea procesado el lenguaje natural. ¿De acuerdo? El proceso del lenguaje natural es una rama un tanto particular de las ciencias computacionales porque trata, como su nombre indica, del lenguaje natural, ¿de acuerdo? Que es un poco peculiar, ¿vale? Porque todos sabemos que los ordenadores trabajan con números, con valores binarios, pero no trabajan con texto, ¿vale? No trabajan con letras, ¿de acuerdo? Y entonces hay que entender que, bueno, el lenguaje natural es la manera en que hablamos los humanos, ¿de acuerdo? Y esto es muy difícil de tratar por parte de los ordenadores. Precisamente porque, el lenguaje, como os podéis imaginar, es muy ambiguo, no es lo mismo expresar información con frases que son completamente abiertas que expresar información, por ejemplo, de manera tabular o con valores numéricos, como puede ser una serie temporal donde está todo mucho más acotado, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso del lenguaje natural es una rama de la informática, ¿vale? De las técnicas computacionales muy amplia porque, bueno, pues incluye parte de inteligencia artificial, parte de lingüística, informática, etcétera, que lo que hace es intentar manipular este lenguaje natural, o sea, la manera en la que nosotros hablamos, que al fin y al cabo hay que entender el lenguaje como una sucesión, podríamos decir, de palabras que expresan o que tienen un contenido, y eso lo hace con dos objetivos, básicamente, el comprender lo que decimos o poder generar nuevos textos, ¿de acuerdo? Y esto perdonad. Esto es muy importante porque hoy en día podemos encontrar el lenguaje natural en multitud de aplicaciones digitales, ¿de acuerdo? O sea, puede haber libros digitales, pero bueno, lo más importante es todo lo que encontramos en el entorno de Internet. Noticias, redes sociales, conversaciones por WhatsApp, artículos de Wikipedia, etcétera. Aquí tenemos una cantidad de información grandísima, pero que no es fácilmente accesible y que no es fácilmente procesable por los ordenadores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una predicción en bolsa, un algoritmo puede seguir muy fácilmente los valores del mercado, los valores de las acciones de una empresa, ¿de acuerdo? Porque es una serie temporal numérica, pero le resulta mucho más difícil ver cómo evoluciona esa empresa en base a las noticias económicas que aparecen en prensa de esa empresa. Pero esa información es muy valiosa, ¿de acuerdo? Porque nos dice mucho las noticias de una empresa sobre si esos valores van a subir o bajar en el futuro, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy en día se calcula que, o sea, la cantidad de información de texto que hay en Internet es inmensa, crece día a día. Se habla el famoso 80% que aparece en muchas partes, que al final es
no está muy clara de dónde viene esta cifra, es una aproximación, pero sí que da una idea de que de la cantidad de datos no estructurados que hay almacenados digitalmente. ¿De acuerdo? El problema de estos datos no estructurados es que, como os decía, bueno, pues que la información que se puede sacar de ellos es muy reducida. No es que sea reducida, si lo haces bien, pero es mucho más difícil de extraer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, viendo el contexto de lo que es el lenguaje, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, pues, realmente los ordenadores no pueden entender o no pueden hacer con el lenguaje lo mismo que hacemos los humanos, ¿no? Pero hay una serie de aplicaciones, una serie de tareas desde lo más sencillo hasta lo más difícil en la que los ordenadores nos pueden ayudar. Recuerda que lo vemos en esta gráfica. Las tareas más sencillas son simplemente desde una corrección ortográfica o una extracción de palabras claves, ¿de acuerdo?, a ya aplicaciones más complejas como son sistemas de traducción automática o sistemas conversacionales, ¿de acuerdo? Un poco pues lo que puede hacer Siri o Alexa, ¿vale? Bueno, Entonces, bueno, mi idea, obviamente, el proceso del lenguaje natural es un campo bastante extenso y no difícil de entender, pero bueno, es un poco complejo. Entonces, mi idea en esta pequeña charla simplemente es hacer una descripción muy rápida de las aplicaciones que hay, de cómo funcionan por dentro y verlo aplicado a un campo o a un dominio concreto que sería el dominio de la salud, donde veremos algunas aplicaciones en concreto. ¿Vale? Por tanto, bueno, primero, de manera genérica, ¿qué es lo que nos permite hacer el procesado del lenguaje natural? ¿De acuerdo? Bueno, pues hay una serie de categorías de aplicaciones, por decirlo de alguna manera, que son en las que se engloban todo lo que podemos hacer con el procesado del lenguaje natural, que van desde una conversión de audio a texto o texto a audio, que simplemente lo que nos permite es trabajar, o sea, obviamente, claro, un ordenador solo trabaja con el lenguaje en escrito, pero aún así sí que podemos, en aplicaciones que tienen que interpretar el lenguaje, si el lenguaje es hablado, primero lo convertimos a texto y ya seguimos el flujo de trabajo normal de proceso de lenguaje natural, y en las aplicaciones de generación de texto podemos generar simplemente un texto escrito o podemos ir un paso más allá y leer ese texto, ¿de acuerdo? Una vez ya tenemos el texto escrito, podemos clasificarlo, ¿de acuerdo? Es una aplicación típica, por ejemplo, un clasificador de spam en el correo. Podemos extraer información de ese texto en el sentido de convertir esa información no estructurada en una información estructurada en una forma tabular o en una forma de gráfico o de grafo de conocimiento. Podemos hacer lo que se llama como minería de texto, que es comprimir ese texto para sacar la información más relevante, es decir, palabras clave, temáticas, etcétera. Podemos buscar información a partir de un corpus, o sea, un conjunto muy grande de textos, por ejemplo, lo que haría Google, ¿vale? O buscar una noticia determinada entre todas las noticias de un medio digital. Y luego, por último, pues tenemos las aplicaciones de generación de texto, ¿de acuerdo? Como estas aplicaciones pueden ser desde una traducción automática, un sistema conversacional, un sistema de resúmenes de texto, etcétera, ¿vale? Estas aplicaciones genéricas, pues claro, se pueden concretizar, como vemos aquí, en aplicaciones más específicas, ¿vale? Sin entrar en todas, por ejemplo, en aplicaciones de clasificación, pues tenemos por un lado, que lo vemos en la parte de la izquierda, clasificación de texto o análisis de sentimientos, ¿vale? Que es un modelo de clasificación muy específico que se utiliza precisamente para determinar la polaridad de un texto. Pero también tenemos, por ejemplo, si nos vamos hacia la derecha, pues detección de noticias falsas o detección de discurso del odio, que aquí aparecen separadas, pero siguen siendo aplicaciones de clasificación.
¿de acuerdo? Pero tenemos también, en la parte de abajo a la derecha, tenemos el Topics and Keywords, que sería aplicaciones de minería de texto. Tenemos extracción de la información para convertirla en información estructurada en forma de bases de conocimientos, que sería lo que tenemos abajo a la derecha, bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Luego tenemos una serie de pasos de preprocesado, que ahora comentaré, previos a la mayoría de las aplicaciones, etcétera. ¿Vale? O sea, esto simplemente os lo pongo para que os hagáis una idea de la gran cantidad de tareas que podemos hacer en el procesado del lenguaje natural. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se trabaja con el texto? Bueno, como os decía antes, como os he introducido, el gran hándicap que tiene el texto a la hora de usarlo, de usarlo con un programa informático, con un algoritmo, es que los ordenadores solo están preparados para procesar valores numéricos. No están preparados para procesar cadenas de texto o para procesar información textual, ¿de acuerdo? Entonces, aunque las tareas de NLP al final acaben utilizando los algoritmos que más o menos son los típicos en cualquier aplicación de aprendizaje automático, es necesario realizar una serie de pasos previos que nos permiten, que van a permitir a esos algoritmos interpretar el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, eso pasa por partiendo de un texto, ¿de acuerdo? Normalmente ese texto puede ser audio convertido a texto, puede ser noticias captadas de Internet, puede ser un texto que hemos obtenido con un OCR, cualquier cosa que genere una cadena de caracteres que será el texto. Sabemos que ese texto, aunque sea una cadena de caracteres muy grandes, al fin y al cabo está formado por palabras, ¿de acuerdo? Porque todo el lenguaje humano está constituido, ¿vale? Por palabras que se juntan formando oraciones, ¿vale? Que tienen un sentido semántico y luego esas oraciones se juntan dando lo que se denomina, digamos, la información de contexto, que es lo que quieres transmitir. Bueno, entonces, partimos de ese texto y antes de poder hacer nada con él, siempre lo primero que tenemos que hacer es limpiar y preprocesar ese texto. Hay que pensar que el texto no es como los números. Una palabra puede estar escrita en mayúsculas o minúsculas, pero significar lo mismo, ¿de acuerdo? O una palabra puede estar mal escrita, ¿vale? Porque a lo mejor me deja, por ejemplo, un acento en adiós, pero yo estoy queriendo decir adiós, que es lo mismo con acento o sin acento. Pero aunque un humano interpreta igual adiós con acento que adiós sin acento, un ordenador no. ¿De acuerdo? Entonces, estas tareas de limpieza y preprocesado son necesarias para homogeneizar el texto y también reducir la variabilidad que tiene. Aquí, bueno, luego lo veremos, esta limpieza y preprocesado incluye otras etapas, ¿vale? Lo importante es que nunca, que cuando vamos a trabajar con texto, nunca usamos el texto o no deberíamos usar el texto tal cual, nos lo encontramos o lo adquirimos, sino que primero hay que limpiarlo un poco, ¿vale? Sería el equivalente un poco a la normalización que se realiza a las variables cuando son variables numéricas. Bien, pero aún así, después de haber hecho la limpieza y el preprocesado, seguimos teniendo palabras, seguimos teniendo caracteres, ¿de acuerdo? Eso sigue sin ser interpretable para un ordenador. Por tanto, el siguiente paso es lo que se llama la extracción de características, ¿vale? De características se entiende que numéricas, ¿vale? Es necesario convertir las palabras en números para poderlas procesar, ¿de acuerdo? Y aquí hay muchas técnicas distintas de cómo convertimos las palabras en números. Y además, aquí se suele usar lo que se llaman modelos del lenguaje, que son específicos para el idioma en el cual está escrito ese texto, que nos dice, según el modelo, cómo tenemos que realizar ese preprocesado y cómo tenemos que hacer la extracción de características.
Por ejemplo, aunque, bueno, un ejemplo que no está directamente relacionado con el texto sería cómo tenemos que separar las comas o los puntos decimales en las palabras. En cuanto a la extracción de características, el modelo de lenguaje lo que nos dice es qué palabras son válidas o cómo tenemos que separar el texto en palabras, ¿de acuerdo? O cuáles son las palabras que no tienen importancia para nosotros, como por ejemplo el qué o un el, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso depende del idioma específico donde está el lenguaje. Usando un modelo específico, hacemos un preprocesado y una extracción de características que ya nos da una serie de valores numéricos con el que podemos ya atacar a los modelos de aprendizaje automático que pueden ser los más habituales, por ejemplo, si es una clasificación, un modelo como una regresión logística o cualquier otro modelo que sabe trabajar con números, ¿de acuerdo? Que lo que va a utilizar es esa información numérica a la que hemos convertido el texto, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya el flujo de trabajo es el habitual en en los modelos de aprendizaje automático. Sacas un modelo, lo evalúas sobre un conjunto de test y según cómo funcione bien o mal, pues puede haber una realimentación para mejorar el modelo. La diferencia con otros modelos, con los típicos modelos de aprendizaje automático, es que el ajuste de hiperparámetros no se limita al modelo en sí, sino que podemos ir 2 etapas más atrás y modificar tanto el preprocesado como la extracción de características para optimizar los resultados o la evaluación. Es decir, no solo cambiamos el modelo, el algoritmo que realiza el procesado, sino todos los pasos anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez ya funciona lo mejor posible, pues implementamos el modelo, lo ponemos en producción y periódicamente hay que monitorizar y actualizar el modelo pues conforme pase el tiempo. Bien, entonces, describiendo un poco en estos pasos que podemos realizar, simplemente comentar en cuanto a la limpieza y preprocesado, existen distintas técnicas que lo que hacen es coger un texto, digamos, en bruto y reducir o normalizarlo de cierta manera para que a la hora de extraer características, como os decía, palabras en mayúsculas, por ejemplo, y minúsculas, pues aparezcan igual, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de técnicas, por decirlo de una manera, estándar de preprocesado, que son el convertir a minúsculas, quitar los signos de puntuación, en algunos casos reducir las palabras a su raíz o a su forma canónica en el diccionario, pero de todos los procesos de preprocesado, el más importante y el único que es siempre necesario es lo que se llama el tokenizado, ¿vale? O sea, de la palabra del verbo en inglés tokenize, que consiste en separar el texto en tokens, es decir, en palabras. Aunque sí que es cierto que los tokens no tienen por qué ser exactamente palabras, ¿de acuerdo? Porque según el modelo de tokenizado que se utilice, a lo mejor las palabras que son más largas o que son palabras compuestas se pueden dividir en distintos tokens, ¿de acuerdo? Pero esto es muy importante porque al final los tokens son las unidades de entrada a todos los modelos de aprendizaje automático que utilizan texto. Nunca se utilizan las frases como tal, sino que se utilizan las palabras que están contenidas en las frases, ¿de acuerdo? Y sobre esas palabras es sobre las que vamos a extraer las características numéricas, ¿de acuerdo? O sea, cuando hablamos de extracción de características, normalmente hablamos de lo que se conoce como el modelo de espacio de vectores, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es convertir ya no todo el texto, sino cada una de las palabras que contiene el texto en un espacio vectorial numérico, ¿de acuerdo? Aquí podemos considerar bueno, hay dos divisiones distintas. Una, que es si este espacio vectorial considera las palabras sueltas, es decir, si generamos un vector por cada palabra, o si este modelo vectorial considera el documento completo. Es decir, si generamos un único vector
para todo el documento, independientemente del número de palabras que tenga. En este segundo caso, los modelos que más se suelen utilizar son lo que se llaman los modelos de distribución de palabras. Es decir, estos modelos lo que hacen es considerar todo un texto y ver cómo están distribuidas las palabras en ese texto. Dicho en palabras planas, lo que hace es contar qué palabras tenemos, o sea, cuál es el vocabulario y cuántas veces aparece cada palabra, básicamente, ¿de acuerdo? Estos modelos siempre funcionan sobre documentos completos, ¿de acuerdo? Porque nos dan un vector que define la distribución en palabras de ese documento. Pero luego hay otros modelos que se llaman los modelos semánticos que se pueden aplicar o bien a palabras o bien a documentos enteros y que nos vienen a decir que cada uno de estos elementos, o bien las palabras o bien los documentos, están expresados numéricamente en un vector numérico en un espacio continuo, de tal manera que ese vector numérico guarda la información semántica, es decir, el significado de la palabra o del texto que representa. Es lo que se llama, en el caso de las palabras, es lo que se llama los word embeddings, ¿de acuerdo? Y este concepto es clave en el NLP actual, ¿de acuerdo? Es bastante novedoso, bueno, ya no es tan novedoso porque es del 2012 o 2013, ¿de acuerdo? El concepto de los word embeddings, pero es muy importante porque aquí es la primera manera en la que apareció el análisis ya no de las frases completas, ¿de acuerdo? Como nos daban los modelos de distribución de palabras, sino el análisis de las palabras sueltas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen estos modelos es convertir cada palabra en un vector numérico, en un espacio vectorial continuo, pero en el que ese vector numérico lo importante es que mantiene la información semántica y de contexto de esas palabras. ¿Cómo lo hace? Pues utilizando o viendo de manera no supervisada el uso de las palabras en su contexto. Es decir, lo que se hace es pasarle al modelo muchas frases, quitar una palabra, ¿vale? Y intentar predecirla. Y entonces, viendo cada palabra qué probabilidades tiene de aparecer en función de su contexto, podemos sacar información semántica de esa palabra. ¿De acuerdo? Lo bueno de estos modelos es que son no supervisados, entonces hoy en día con la gran capacidad computacional que tenemos y la gran cantidad de texto disponible, podemos entrenar esos modelos con una cantidad de información brutal. Y claro, estos modelos, cuantos más datos les pongamos para entrenar, pues más van a aprender. Y como eso cuesta poco porque no es supervisado, pues podemos usar ingentes cantidades de datos. ¿De acuerdo? Y eso nos da, los word embeddings, lo bueno que tienen es que la información que tienen tiene dos puntos importantes. Primero, como son modelos semánticos, palabras similares tienen vectores que están cerca en ese espacio vectorial continuo. Y además, las analogías entre palabras se mantienen. Es decir, las relaciones que hay entre palabras, como puede ser una relación de sexo entre hombre y mujer, digamos, en el espacio vectorial, ese vector que uniría hombre y mujer es el mismo que une la relación de género que hay entre cualquier palabra. Por ejemplo, entre rey y reina, entre yerno y nuera, etcétera. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo, por ejemplo, con los tiempos verbales, ¿vale? Hay la misma relación de gerundio y pasado entre todos los verbos o, bueno, pues también aparece en otro tipo de analogías. Que si bien esta propiedad de la analogía no se utiliza tal cual, pero sirve para demostrar la cantidad de información que tiene el texto. Por ejemplo, en un modelo de traducción, si un verbo lo conoce en presente y está en pasado, digamos que puede hacer que la traducción cambie de forma verbal de una manera mucho más fácil que si no tuviera esta información. ¿De acuerdo? Y bueno, pues la idea esta
de los word embeddings, es decir, de convertir cada palabra en un vector, son la base de los modelos transformers, que son los modelos que representan el estado del arte hoy en día en procesar el lenguaje natural. ¿De acuerdo? Todas las aplicaciones más avanzadas que existen están basadas hoy en día en los modelos transformers. ¿Vale? Estos modelos son internamente, ahora os enseñaré un poco la arquitectura, pero muy por encima, son modelos neuronales profundos con muchas capas, algunas de las cuales tienen lo que se llama mecanismos de atención. ¿Vale? Un mecanismo de atención lo que hace es, en el caso del procesador de texto, donde tenemos frases formadas por muchas palabras, el mecanismo de atención lo que nos dice es cómo se relaciona cada palabra con el resto. Por ejemplo, para hacer una traducción, a la hora de traducir una palabra, no solo el modelo utiliza esa palabra, sino lo que hace es atender o ver cuáles son las palabras cercanas que tiene que utilizar para realizar la traducción. ¿De acuerdo? Y además estos modelos, o sea, no se alimentan directamente de las palabras, sino que se alimentan de los embeddings que se forman sobre esas palabras. Es decir, siempre tienen como primera entrada una traducción de las palabras en embeddings, ¿de acuerdo? Y luego esos embeddings son los que van al mecanismo de atención y luego van escalando hacia arriba capa tras capa. ¿De acuerdo? El modelo de los transformers se propusieron en un paper que se llama Attention is all you need. Creo que es importantísimo porque es en el que se presentaba esta arquitectura que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Esta arquitectura tiene dos partes. Como veis, la primera parte es lo que se llama la parte del encoder, que es la parte que interpreta el texto. Fijaos que tiene una entrada input que convierte en embeddings, es decir, la entrada en realidad es una secuencia. Si tienes n palabras, cada palabra se traduce en un embedding de dimensiones. Y esos embeddings entran en una serie de capas repetidas, cada una de las cuales tiene una capa de atención seguida de una capa densa. ¿Vale? La capa de atención junta unas palabras con otras, ¿de acuerdo? Y luego eso se escala a una capa densa que tiene a la salida las mismas dimensiones que tiene a la entrada. De manera que esas capas se pueden ir duplicando. Entonces puedes tener, hay modelos que tienen 8 o 12 o incluso 24 capas iguales en las que se va procesando el texto convertido en embeddings. De manera que a la salida del encoder, en definitiva, lo que tenemos es una información que vectorialmente tiene las mismas dimensiones que a la entrada, es decir, n palabras por d dimensiones. Esa salida del encoder se puede utilizar para aplicaciones de compresión del texto, porque puedes interpretar todo el texto en sí mismo o interpretar palabra por palabra, y esa salida o bien se utiliza directamente o bien se utiliza como entrada a una parte que se conoce como una parte de decoder. De acuerdo, que lo que hace esta parte es procesar las entradas que tienes y a partir de cada entrada generar una salida de una palabra. O sea, en la parte del decoder lo que hace es generar texto. ¿Cómo lo hace? Pues al final simplemente tiene un vocabulario de todo el texto posible y lo que hace es generar una serie de probabilidades de cuál es la palabra de salida. Luego utiliza esa palabra junto a todas las anteriores para predecir la siguiente. Es decir, es un modelo incremental que va generando una secuencia de palabras en función de lo que le proporciona el encoder y de las palabras que ha generado hasta ese momento. Hoy en día todos los transformers usan esta arquitectura con distintos ajustes, pero siempre basados en un encoder y decoder que utiliza como entrada word embeddings del texto. ¿De acuerdo? Perdonad, me estoy quedando seco. Bien, entonces estos transformers, bueno, como lo que son modelos que
la gracia que tiene es que son modelos que se pueden, o sea, todos los pesos que tienen las capas internas y las capas de embeddings se pueden entrenar de manera semisupervisada o autosupervisada. Es decir, no necesitamos ponerle etiquetas, sino que a partir de muchos textos, igual que se entrenan los word embeddings, se pueden entrenar los modelos transformers. Eso permite que se puedan generar modelos muy grandes con muchos parámetros. Solo es necesario proporcionarles una cantidad de texto suficientemente grande. ¿De acuerdo? Y eso es lo que he hecho, como vemos en esta gráfica, que vayan apareciendo modelos de transformers cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Estos modelos, o sea, lo interesante que tienen es que son modelos que empresas o empresas que tienen una capacidad de cálculo muy grande han preentrenado sobre grandes cantidades de texto y que una vez están ya preentrenados se pueden usar mediante lo que se conoce como el transfer learning, ¿vale? O transferencia de conocimiento, se pueden aplicar a otras a otros usos. Es decir, por ejemplo, yo puedo entrenar, o bueno, yo no, Google, ¿vale? Que por ejemplo ha generado el modelo T5, que es o el modelo BERT. Google entrena un modelo BERT de manera no supervisada con todos los artículos de la Wikipedia, pero luego ese modelo, una vez está preentrenado, yo me lo descargo con esos parámetros y lo ajusto, lo que se llama el fine tuning, a un modelo de clasificación, por ejemplo, para hacer análisis de sentimientos en tweets. ¿De acuerdo? Entonces, yo me creo un pequeño conjunto etiquetado de tweets en los que le doy un sentimiento positivo o negativo y este modelo, que ya ha sido preentrenado con grandes cantidades de texto, se adapta muy fácilmente a esos tweets. ¿Por qué? Porque ese modelo ya conoce el lenguaje. Es decir, como se ha leído toda la Wikipedia, pues cuando en un tweet aparece la palabra triste, ya sabe qué connotaciones tiene la palabra triste. Pero no solo la palabra triste, sino alicaído o cabizbajo. Es decir, todos esos sinónimos para el modelo los conoce y es capaz de interpretarlos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que le da la gran potencia a los transformers, que son modelos que desde cero serían muy costosos y en tiempo y en dinero de entrenar, pero que ya podemos utilizar preentrenados en multitud de aplicaciones. ¿De acuerdo? Y bueno, esto que hasta ahora está quedando bastante abstracto, vamos a ver cómo lo podemos aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como obviamente aplicaciones de NLP hay muchísimas, nos vamos a centrar en un campo que sería el campo de la salud, donde el uso del texto pues tiene grandes ventajas, ¿vale? Aquí estamos jugando con la salud de las personas, entonces si un modelo de NLP puede mejorar la manera en que hoy en día hacemos medicina, en la manera en que hoy en día hacemos predicción, pues tiene una importancia muy grande. ¿De acuerdo? Y en salud, pues hoy en día se está utilizando el NLP ya en muchos subcampos. ¿Perdón? Por ejemplo, algunos de ellos que os quiero comentar aquí son desde la codificación de conceptos clínicos, monitorización de redes sociales, análisis de historiales médicos o chatbots. ¿De acuerdo? Entonces, empezando por la primera de estas aplicaciones, la codificación de conceptos clínicos, esta aplicación es extremadamente útil porque cuando los médicos a la hora de describir los síntomas, los diagnósticos, etcétera, muchas veces lo hacen con texto en lenguaje natural, pero claro, si ya de normal el texto es ambiguo, un médico que utiliza multitud de acrónimos, que está sometido a presión y que escribe súper rápido, que no tiene mucho sitio donde expresar las ideas, pues claro, un mismo concepto se puede escribir en texto libre de muchísimas maneras, pero todas esas maneras al final están diciendo lo mismo, ¿de acuerdo?
Entonces, en vez de obligarle al médico a decirle, no, a ver, si una persona tiene un catarro, no digas catarro, di resfriado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes que decir catarro o resfriado? Al final, tanto el catarro como el resfriado es la misma, es el mismo concepto, ¿no? Pues vamos a unificarlo. De manera que yo luego pueda buscar, por ejemplo, en los historiales médicos, todas las personas que tienen un resfriado, ¿vale? Porque eso va a ser un código. Y al ser un código, es unívoco, ¿de acuerdo? Es mucho mejor expresar estos conceptos clínicos con códigos que con palabras que se pueden escribir de muchas maneras. ¿De acuerdo? Entonces, un gran campo de aplicación del NLP es esta codificación o este mapeo entre el texto y una terminología médica estandarizada, ¿vale? Existen distintas terminologías como la UMLS, la ICD o la SNOMED, pero la más habitual es la ICD, ¿vale? Que es el International Code of Disease, creo, si no recuerdo mal el acrónimo, que es una nomenclatura de la OMS, de acuerdo, de la Organización Mundial de la Salud. Y además, lo bueno de estas nomenclaturas es que son multilingües, son internacionales. Es decir, yo, si al resfriado le asigno un código, ese sea el mismo código que en inglés tendrá la palabra cold, ¿de acuerdo? De manera que a la hora, por ejemplo, de hacer estudios internacionales, yo puedo saber cuáles son todos los sujetos que tienen un determinado síntoma o una determinada enfermedad en base a su codificación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la codificación ICD-10, ¿de acuerdo? Es una codificación granular, ¿vale? Aquí tenemos, fijaos, este es un ejemplo de un texto médico donde se describe una determinada enfermedad, ¿de acuerdo? Que es un glaucoma, ¿de acuerdo? Entonces, esa enfermedad tiene un código ICD-10 que sería H40, pero además esa enfermedad, ¿de acuerdo? Se puede expresar, tiene distintas etiologías, se puede aparecer, a lo mejor esta no, pero otros síntomas sí que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo y pueden tener distintas extensiones o distintas gravedades, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de esos parámetros del síntoma o de la enfermedad a codificar viene determinado en un subapartado del código ICD-10, ¿de de manera que está muy bien tabulado exactamente cada síntoma o cada enfermedad con este código. ¿De Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? Pues normalmente el médico escribe rápidamente en una descripción por ejemplo, cuando hace una exploración del paciente, describe los síntomas que ve y automáticamente esos sistemas lo codifican con estas normas, con estos códigos automáticos para luego, por ejemplo, para hacer estudios epidemiológicos de todos los pacientes que tienen esa sintomatología. Otra aplicación interesante que desde que apareció la pandemia de COVID, por desgracia, pues se ha empleado bastante, es la monitorización de redes sociales. O sea, redes que en principio nada tendrían que ver con la medicina, como por ejemplo puede ser Twitter, tiene mucho interés para ver cómo evolucionan las enfermedades. O sea, ahora os enseñaré algunos ejemplos de papers al respecto. Se han hecho muchísimos análisis de la evolución de la COVID en función de lo que la gente escribía sobre la COVID en Twitter. Hay una correlación grandísima entre el número de infectados por COVID y el número de menciones que había en la enfermedad, ¿de acuerdo? Pero esto también se utiliza para monitorizar un poco, para detectar la salud mental de los usuarios de las redes sociales. Hay ya estudios muy avalados científicamente de análisis de depresión
de usuarios de redes sociales en función de cómo escriben. Incluso hay algunos modelos que creo que ya se utilizan casi, bueno, no diría comercialmente, pero o sea, comercialmente en el sentido de que se utilizan en inferencia, por ejemplo, para la prevención del suicidio, ¿de acuerdo? Y bueno, también hay modelos en redes sociales, que no sé por qué no está en la transparencia, que lo que hacen es vigilar la aparición, por ejemplo, de reacciones adversas en medicamentos, ¿de acuerdo? Suele pasar mucho que la gente o los usuarios de las redes sociales comentan cómo les están sentando ciertos medicamentos y eso las farmacéuticas lo utilizan para monitorizar efectos secundarios no descritos en la bibliografía. ¿Vale? Aquí os pongo algunos ejemplos. Aquí vemos, ahora que aparece, pues eso, por ejemplo, en la monitorización de la salud mental en la epidemia de la COVID usando redes sociales. ¿Vale? Aquí simplemente, como os decía, monitorizar la evolución de la COVID en sí según las redes sociales. ¿Vale? Hay varios artículos al respecto. En cuanto a la detección de reacciones adversas, también hay muchos estudios al respecto, ¿de acuerdo? Además hay que pensar, una cosa también que tienen las redes sociales es el anonimato, ¿de acuerdo? A veces cosas que los pacientes no se atreven a decir a sus médicos o no lo dicen simplemente porque no van a la consulta, pero lo dicen por redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, las redes sociales sirven como un pulso muy interesante de cómo está el estado en general de la población. Pero claro, pensad que para poder realizar estos análisis hay que saber interpretar muy bien el texto de lo que se está diciendo. Pues o sea, esto que yo aquí os pongo como una aplicación no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, para detectar reacciones adversas, tenemos que detectar que en ese tweet o en esa red social se está haciendo mención a un medicamento en concreto, que esa mención nos dice que el medicamento está funcionando bien o que está funcionando mal. Es decir, tenemos que detectar por un lado el medicamento, pero toda la acción y luego relacionarlas, ¿de acuerdo? O sea que no es para nada simple. ¿Vale? Y por último, como os decía, aplicaciones de evaluación de la salud mental de los usuarios de las redes sociales. ¿De acuerdo? Hay muchísima literatura científica relacionada con esta aplicación. ¿De acuerdo? Y que no es, no es literatura científica que se queda en el ámbito de la investigación, sino que son aplicaciones reales que se están utilizando hoy en día por los sistemas, por ejemplo, por los sistemas nacionales de salud o por las empresas farmacéuticas. O sea, no se queda en una simple investigación de las posibilidades de hacer algo, sino que son acciones o aplicaciones que se están realizando ya. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los historiales médicos. Hoy en día, ya en el 90% o más, los historiales médicos son digitales, ¿de acuerdo? Es decir, toda la información del paciente, tanto de pruebas de laboratorio como lo que más nos interesa aquí, información textual de informes radiológicos o de exploraciones que realiza el médico o descripción de la sintomatología, al estar guardadas en formato digital, se pueden procesar de manera automática y de ese texto pues se puede sacar muchísima información que se puede aplicar de muchas maneras. Como vemos aquí, básicamente hay muchas aplicaciones de clasificación en base a ese texto, ¿vale? La más simple sería realmente lo que hemos visto como primera aplicación, que es la codificación de enfermedades, por ejemplo, en el estándar ICD-10, al final hay que entenderlo como un problema de clasificación multiclase, donde cada clase es uno de esos códigos de enfermedad y estos sistemas lo que hacen es, a partir de un texto, de una historia médico, clasificar, bueno, más que un sistema multiclase, perdón, es un sistema multietiqueta,
clasificar si en ese texto aparece cada una de las clases, es decir, cada uno de los códigos. Dicho de otra manera, detectamos si ese código está presente en el texto, ¿de acuerdo? Pero además, yendo un paso más allá, bueno, aparte de la clasificación, podemos convertir ese texto en embeddings semánticos. Volvemos al concepto que teníamos de información semántica, es decir, un modelo numérico que representa el sentido de lo que está, en este caso el sentido del historial clínico, aplicaciones de extracción de cierta información, como por ejemplo entidades, es decir, conceptos clínicos como pueden ser proteínas o información médica de cualquier tipo, y luego pues otras aplicaciones como por ejemplo las aplicaciones de generación que ya están más relacionados con un chatbot que a partir de tu historial clínico pues digamos que genera como un diálogo, ¿de acuerdo? Si nos centramos en algunas aplicaciones concretas dentro del análisis del historial médico, quería comentar una empresa de origen español, pero que ya es multinacional, que es la empresa Sabana, ¿de acuerdo? Que está especializada en el análisis del texto médico, es sobre todo en historiales clínicos. Y, bueno, aparte que, esta empresa ya se aplica, por ejemplo, en algunos sistemas públicos de salud en España, como en el de Castilla-La Mancha, en el que lo que se hace es, a partir de los textos que escriben los doctores, codifica automáticamente los códigos IC10, pero además de estos modelos así un poco más simples de clasificación, tienen modelos de predicción, como por ejemplo modelos de predicción de diagnósticos. El que os pongo aquí es solo un ejemplo de los muchos estudios que están realizando. En este caso es una predicción del riesgo de cáncer, pero lo interesante de este modelo es que no predice el cáncer en función de una serie de características de variables medidas sobre el paciente, sino que predice ese riesgo en función de lo que el médico ha escrito sobre el paciente. Es decir, pacientes que en principio ya tienen un carcinoma, ¿de acuerdo? Tienen una descripción de la evolución de la enfermedad escrita por el médico, y con técnicas de procesado en lenguaje natural lo que se puede hacer es analizar ese texto y dar una predicción de cuál va a ser la evolución de ese paciente. ¿Cómo? Pues obviamente este modelo, como todos los modelos supervisados, lo que ha hecho es aprender en función de otros pacientes y de cómo habían sido descritos, qué es lo que pasaba con ellos, y aplicarlo a nuevos pacientes. Bueno, pues igual que este estudio, hay distintos estudios en distintas enfermedades o distintos campos que son capaces de predecir evoluciones de paciente en función de la descripción en texto que se ha hecho de ese paciente. Y bueno, ya por acabar con las aplicaciones médicas, pues están ya las aplicaciones así un poco más avanzadas, que serían las de diálogo, ¿vale? O chatbox, serían un poco pues como lo que conocemos de Alexa o de Siri, pero enfocado al campo médico, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos encontramos, ya hay aplicaciones comerciales, ¿de acuerdo? O incluso aplicaciones que se están utilizando en sistemas públicos de salud, que pueden ser o bien específicas de un área, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay una aplicación que se llama One Remission, que está especializada en pacientes de cáncer. Las aplicaciones estas de chatbot lo que hacen han sido preentrenadas con información médica de la literatura médica, entonces son capaces de, en este caso, en el caso del paciente de cáncer, de responder preguntas o cuestiones que pueden tener los pacientes respecto a su enfermedad. O en el caso de la salud mental, hacen un poco de ayuda psicológica, ¿de acuerdo? O de seguimiento de la enfermedad. Y luego tenemos aplicaciones más genéricas de chatbots de diagnóstico médico, como son las tres que os pongo aquí. Me está boicoteando Siri por hablar de ella. Perdonad.
En las aplicaciones de chatbot médico de diagnóstico, lo que hacen es, obviamente no voy a decir sustituir a un médico porque eso es imposible, pero sí que ayudarle en un primer cribado de la sintomatología del paciente, ¿vale? Mediante una serie de preguntas y preguntas que te hace el chatbot, el paciente describe los síntomas y este sistema, a partir de esa descripción, y si le falta algún dato, lo puede preguntar, puede dar una estimación del diagnóstico que tiene ese paciente, o puede dar una estimación de cuál es el tratamiento sugerido. Lógicamente, estas aplicaciones no pueden sustituir a un médico, pero sí que pueden ayudarle en una primera fase de monitorización o de cribado para no tener que lidiar con pacientes pues, que a lo mejor no tienen una enfermedad grave o que no saben muy bien lo que les pasa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo típico de un chatbot, ¿de acuerdo? Normalmente estos sistemas también están interconectados con médicos reales y una vez ya tienes un diagnóstico más o menos claro, pues a lo mejor puedes hablar con un médico para que te dé un tratamiento, ¿de acuerdo? Pero ya el médico ya tiene una idea preformada de lo que te pasa en función de lo que le has dicho al chatbot, ¿de acuerdo? Y luego pues también sirven para monitorizar un poco la actividad del paciente y llevar un control. En definitiva, y ya resumiendo de todo lo que os he contado, que Ruth me había dicho que estuviera 20, 30 minutos hablando y ya llevo 50, no sé quién seguirá vivo por ahí porque no os veo, pero bueno, espero que alguien quede. Resumiendo, el NLP es el proceso del lenguaje natural, trabaja sobre texto, ¿vale? Considerando el texto como un conjunto de palabras, ¿de acuerdo? Los transformers son los modelos state of the art que usan información semántica para comprender el lenguaje o incluso generar nuevas palabras, no, nuevas frases, ¿de acuerdo? Y por último, hemos visto que en el campo de la salud hay muchísimas aplicaciones que se pueden beneficiar del uso o de la posibilidad que tenemos de extraer información a partir de texto no estructurado y convertirlo en información estructurada. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto acaba mi pequeña charla, que al final no ha sido tan pequeña, sobre qué es lo que nos cuentan las palabras. Así que si alguien todavía tiene ánimos y quiere preguntar algo, pues yo voy a estar aquí un rato. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer publicidad? Lo digo porque la gente que está en el máster de inteligencia artificial o que se está planteando matricularse, hay un módulo muy interesante sobre NLP en el que se amplía bastante lo que os he contado hoy. Después de estos 50 minutos te dejamos hacer publicidad de lo que tú quieras. Porque yo creo que estamos todos aquí con la parte técnica y con la parte general de los usos súper involucrados y metidos en el tema. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias primero por los 50 minutos, porque la verdad que era un tema muy amplio, que ha sido desde muy abajo con la limpieza y yo creo que nos ha quedado muy claro lo importante que es. De hecho, la pregunta que quiere hacerte Maxi va por ahí y luego cómo llegar hasta el final. Voy a decir solo dos cosas antes de dar paso a Maxi. La primera es cuando has hablado de la clasificación, que no estabas muy seguro si era esos acrónimos, el acrónimo que has dicho, sí que era el que decías. Lo que pasa es que has dicho code y era classification, pero vamos, que era exactamente ese. Savannah, hace 2 días salió la noticia que habían conseguido otros 23 millones más, pero ya llevaban otros 15 y no sé si alguno más, para que tengamos en cuenta el potencial que ven los inversores en NLP en salud. 23 millones de euros en una inversión en España es muy fuerte. Y luego quería hacerte una pregunta. Yo, como soy la primera que tengo, es si la parte de atención en los transformers
¿es también relacionada con el contexto de cuando hablamos o no tiene nada que ver? El contexto. A ver, el contexto, pero dentro de la frase que se está procesando. Es decir, los transformers, bueno, ahora hay transformers que digamos, tienen entradas más grandes, pero normalmente un transformer está limitado a 512 palabras. ¿Vale? O sea, normalmente al transformer le metes como entrada un párrafo o una frase. Pues imagínate que estás haciendo un sistema, pues lo que habíamos visto de codificación de texto médico, entonces tú le metes como entrada el historial clínico, claro, suponiendo que no tiene más de 500 palabras, ¿de acuerdo? Entonces, el mecanismo de atención lo que haría sería de esas 500 palabras, ver la relación de cada palabra con el resto de las otras 511 palabras, ¿de acuerdo? Y eso lo hace por todas, ¿vale? Entonces, al final lo que hace es cruzar todas las palabras con todas. ¿Por qué es importante? Porque a ver, por ejemplo, en un modelo de análisis de sentimientos, tú puedes, imagínate que tienes una frase, yo sé, a mí me gustan las manzanas, pero no me gustan las peras. ¿De acuerdo? O sea, no es ni positivo ni negativo. O sea, tú tienes dos sentimientos, uno habla sobre las manzanas y otro sobre las peras, ¿vale? Entonces, con el mecanismo de atención, tú sabes que la manzana, digamos, te gusta, pero la pera no porque está relacionada. Entonces, imagínate que tú esa entrada se la metes a un modelo de estos hay unos modelos que se llaman question answering en inglés, que son sistemas de respuesta automática. Entonces, imagínate que una pregunta es, ¿qué es lo que me gusta? ¿Vale? Y yo no, pues me gustan las manzanas, pero odio las peras. Pues la respuesta correcta sería, o sea, ¿qué palabra está relacionada con gustar? Tiene que ver que el gustar hace referencia a manzana y no hace referencia a peras. ¿Vale? Eso es lo que captan los mecanismos de atención. Vale. Me refería más a que, por ejemplo, la palabra ratón no es lo mismo un ratón en el contexto zoológico que en el contexto de Sí, hardware. vale, sí. A ese tema de entender, como, claro, como cogen las palabras anteriores, yo entiendo que sí que son capaces de determinar en qué contexto estamos hablando. Sí, a ver, en cierta manera sí. Vale, sí, ya sé por dónde iba, claro. No lo he explicado porque iba muy deprisa. A ver, cuando he hablado de los word vectors, ¿vale? O sea, los word embeddings, realmente los word embeddings se pueden entender como un diccionario que traduce palabras en embeddings. Y eso no es contextual. Es decir, por ejemplo, la palabra banco tiene un embedding, pero que es el mismo para un banco como institución financiera que banco de sentarse. Todos los bancos, o sea, los 5 caracteres que componen la palabra banco siempre tienen el mismo embedding. Pero entonces, los modelos que se basan exclusivamente en eso tienen la misma representación. Pero cuando tú eso lo metes de entrada a un transformer, Claro. o sea, los embeddings son contextuales, en el sentido de que la primera capa inicialmente tendrá un valor, pero conforme eso va subiendo, esos mecanismos de atención hacen que banco al final de tu modelo dependa del contexto. Y entonces sí que se puede ver que en la frase he ido al banco a sacar dinero y luego me he sentado en un banco, si tú ves a la salida cómo ha codificado este banco y cómo ha codificado este, tú verás que no son lo mismo. O sea, no tiene el mismo embedding. Ese sí que es un embedding contextual. Luego hay modelos, por ejemplo, el modelo Elmo, que es un modelo que solo sirve, o sea, que lo único que hace es generar word embeddings, pero lo hace de manera contextual. O sea, un transformer realmente es un modelo que se puede utilizar, pues yo qué sé, para cualquier aplicación, desde clasificación o lo que sea. El modelo Elmo no hace nada, lo único que hace es coger un texto y devolverte los embeddings de cada palabra, pero no basado en un diccionario, sino que lo que te devuelve está relacionado con el resto de palabras. Y claro, con lo que ha aprendido previamente. ¿Vale? Como es un modelo preentrenado, como habrá visto muchas veces banco, cuando pones me voy al banco a sacar dinero, ya sabe que ese banco está relacionado con el banco que había visto y entonces te saldrá un embedding parecido al banco que puedas tener en otra frase hablando de lo mismo. Claro, Sí, o sea, que eso sí que tienen, sí que se tiene en cuenta. Esto, claro. Muy bien. Y otra cosa que cuando has hablado de para qué utilizan las redes sociales las empresas farmacéuticas, aparte de las reacciones adversas,
Otro uso que cuando yo trabajaba fue buenísimo de las redes sociales fue la función off-label de varios medicamentos. Es decir, Sí, se me olvidó comentar. un medicamento para algo y de repente la gente empieza a usarlo sin que sea bueno ni que sea indicado, sin que esté la indicación, lo empieza a usar para otras cosas y la gente, claro, cuando tienen un problema muy gordo lo escriben. Y entonces se empiezan a dar cuenta las propias farmacéuticas de cuáles son sus otras indicaciones que ni siquiera las tenían Sí. en su prospecto, que es muy Y importante a nivel... eso lo hacen no solo en redes sociales, bueno, lo de reacciones adversas también, sino también en literatura científica. O sea, en artículos científicos que hablan de medicamentos, los utilizan precisamente para detectar eso, reacciones adversas y el off-label, o sea, aplicaciones que no están descritas en los prospectos. Sí. Muy bien. Si cuando se inventó el Viagra hubieran existido las redes sociales, hubieran descubierto muchísimo antes para qué servía. Efectivamente, ese es muy buen punto. Pues mira, voy a dejar, tenemos Maxi. ¿Puedes hablar, Maxi? A ver. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Me oís? Hola, buenas tardes. Joan y Perfecto. Ruth. Nada, yo quería preguntarte, Joan, si con los modelos más modernos, si la necesidad de la limpieza de datos sigue siendo igual de importante o que ya con los modelos nuevos bueno, se tragan mejor el texto no tan limpio. No es tan necesario. A ver, a priori debería ser igual de importante si los modelos se hubieran entrenado con texto ya limpio. Pero como los modelos se han entrenado con texto que viene de Internet, que es texto muy sucio y mal escrito, pues tú tienes que meter el texto igual de sucio. Pero eso es una ventaja al fin y al cabo, porque como son modelos semánticos, imagínate que tú escribes, en vez de mañana, escribes mañana y te dejas una, ¿de acuerdo? Eso en un modelo clásico, si tú lo has escrito mal, el modelo no conoce la palabra y entonces no te va a ir, ¿vale? Necesitas limpiar el texto tanto para entrenar el modelo como luego para hacer inferencia. Con estos modelos, si tú escribes mañana mal escrito, primera, el modelo de manera semántica puede entender que tu palabra mañana realmente quiere decir mañana, ¿vale? Porque es muy parecida y bueno, hay modelos que a la hora de calcular los word vectors pues tienen en cuenta no toda la palabra, sino los componentes. Eso para empezar. Y segunda, que como el modelo se ha entrenado con texto que está mal escrito, seguramente el modelo ya conozca la palabra mañana mal escrita. Entonces la sabe interpretar y la va a utilizar. Es decir, que como tú dices, ya no hace falta que el texto esté tan limpio, pero a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, mayúsculas y minúsculas, o sea, hay modelos, por ejemplo, que solo se han entrenado con todo el texto convertido en minúsculas. Entonces, lógicamente, tú también tienes que pasar del texto convertido en minúsculas. Signos de puntuación, por ejemplo, pues sí que conviene quitarlos, ¿de acuerdo? Porque eso no sabe utilizarlo. Valores numéricos, no tiene sentido que lo metas. O direcciones de correo, o páginas web, ¿vale? Porque son valores muy específicos que el modelo nunca ha visto y no sabe cómo tratar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, antes se hacía mucho lo de lematizar las palabras, ¿vale? Es decir, poner todas las palabras en masculino singular, independientemente, o todos los verbos en infinitivo, independientemente del tiempo verbal. Eso ahora no conviene hacerlo, porque además el modelo puede captar, como hemos visto con las analogías, puede captar información de género o información del tiempo verbal. Entonces le estás quitando información que el modelo puede aprovechar. Sí, o sea, habría que hacer una limpieza básica, pero sin llegar a lematizar. Vale. Exacto. Vale. ¿Y hay manera de saber con qué se ha entrenado algunos modelos para Sí, la hora de hacer transfer learning? ¿Se puede averiguar? sí, en todos los modelos normalmente tiene una ficha que te dice con qué textos se ha entrenado, ¿vale? Normalmente son textos de Internet, lo que pasa pueden ser textos más limpios, como por ejemplo de la Wikipedia y noticias web, o pueden ser textos más sucios, como por ejemplo de Twitter. Ah, sí, De los por que se ahí han va. entrenado con Twitter, Sí, te sí, pueden no, encontrar claro. barbaridades.
Claro. y los otros tienen un texto un poco más limpio. Luego hay otros modelos, por ejemplo, que están entrenados directamente con artículos científicos. ¿Vale? Entonces, pues claro, el dominio es distinto. Entonces, o sea, por ejemplo, la palabra Apple en inglés, si se ha entrenado con libros con toda una colección de libros de Google Books, pues ese Apple está más relacionado con la fruta, pero si se ha entrenado con Twitter, habla prácticamente en exclusividad de la marca comercial de Apple. Pero eso lo puedes ver. O sea, en todos los modelos te pone cómo se ha entrenado. Vale. Muchas gracias. ¿Estás silenciada, Ruth? Tenemos otra pregunta de Francesco. Hola, muy buenas. Ante todo, gracias por la charla y por vuestro tiempo. Quería preguntar, al día de hoy, ¿sigue habiendo diferencias entre idiomas en librerías de NLP, como pueden ser NLTK o Spacie? A ver, bueno, hay diferencias, pero ahora ya hay modelos para muchísimos idiomas. Por ejemplo, Spacie hasta hace poco casi todo lo que tenía estaba en inglés. En LTK no lo sé porque no la conozco mucho, pero ahora Spacie hoy en día tiene modelos prácticamente igual de potentes en inglés que en castellano, que en francés. Luego, por ejemplo, modelos de Word Vectors, los modelos de Word Vectors de Facebook están entrenados, por ejemplo, en 157 idiomas distintos. Luego, si te vas a los modelos Transformers, hay muchos que están entrenados también en muchos idiomas. Pero sí que es cierto que aún así, yo creo que casi cualquier modelo en general te diría que va a funcionar mejor en inglés. ¿Vale? No solo porque normalmente están entrenados con más textos, sino porque el inglés, espero que no haya ningún inglés escuchándonos, es un lenguaje muy básico, con perdón. O sea, muy básico en el sentido de que la forma, por ejemplo, los tiempos verbales son mucho más simples que en un modelo como el castellano. ¿De acuerdo? Las palabras no tienen género. O sea, los adjetivos no tienen género. Es mucho más fácil trabajar con texto en inglés que con texto, por ejemplo, en castellano. Entonces, aunque sí que haya modelos entre que se han entrenado con un poco menos de texto y que es más difícil, pues no funcionan igual. Pero sí que hay incluso hay modelos, es una cosa curiosa, hay modelos Transformers multilingüe que son capaces de aprender, o sea, han aprendido en todos los idiomas y si tú haces lo que llamaba antes el fine tuning, o sea, si tú lo ajustas, por ejemplo, a un modelo multilingüe para hacer análisis de sentimiento en inglés, luego lo aplicas en texto en castellano sin haberlo entrenado con ningún texto en castellano y sabe hacerlo muy bien. Porque esas analogías que ha aprendido el modelo en inglés también se repiten en las palabras en castellano. Es curioso. Entonces es capaz de funcionar con un idioma distinto del modelo con el cual se ha entrenado. Vale, muchísimas gracias. De nada. Pues con esta frase yo creo que vamos a cerrar, porque yo creo que pensar que se entrena en un idioma y es capaz de reconocer las distancias en otro idioma. Sí. Sí, no, es una cosa curiosa. De hecho, a ver, se intuye un poco por qué pasa, pero no está muy claro. Claro, y lo que dicen que pasa es pues eso, que esas analogías o esas relaciones que hay entre palabras se trasladan a todos los idiomas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ha aprendido en un idioma lo puede aplicar a otro. Y si encima le haces una ayuda como, por ejemplo, o sea, una cosa que todavía funciona mejor es tú entrenas, tú tienes un modelo, esto es multilingüe, lo entrenas en inglés para hacer análisis de sentimiento y luego lo quieres aplicar en castellano. Bueno, pues coges las palabras en castellano, con el Google Translator lo traduces al inglés, que obviamente no es una traducción perfecta, pero luego le aplicas el modelo, oye, y funciona, pero vamos, de maravilla. Mucho mejor que si lo tradujeras al inglés y lo aplicaras un modelo exclusivamente en inglés. Si lo haces en un modelo multilingüe, funciona muchísimo mejor. Es que es impresionante porque, claro, llega el momento que decimos que a veces que es muy difícil decir qué es lo que está haciendo para tener esa capacidad de extrapolar tan
magnífica. Pues nada, Joan, yo creo que, no sé, a los demás les prometo siempre una paella, a ti no te puedo prometer una paella porque eso es lo de todos los días, así que algo encontraremos. Seguro. Y serán 2 por el doble de tiempo. Muchas Vale. gracias a todos, ya ves De que nada. se ha quedado hasta el final. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por la dedicación para todo, el detalle de todas las respuestas. De nada. De todas maneras, bueno, ahí tenéis mi correo. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentarme cualquier cosa, que contacte conmigo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Perfecto. De nada. Hasta luego, Ruth. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.